El violín de Rothschild. Anton Chejov. El pueblecito era pequeño, peor que una aldea, y vivían en él casi únicamente viejos, que morían tan rara vez que hasta daba rabia. En el hospital y en la cárcel se necesitaban muy pocos ataúdes. En una palabra, el negocio iba mal. Si Yakov Ivanov hubiera sido fabricante de féretros en una capital de provincia, seguramente habría tenido casa propia y lo habrían llamado Yakov Matveyich. Pero allí, en aquel pueblucho, lo llamaban simplemente Yakov. Su apodo callejero era, por alguna razón, Bronce, y vivía pobremente, como un simple campesino en una pequeña y vieja isba de una sola habitación, donde cabían él, Marfa, la estufa, una cama matrimonial, los ataúdes, el banco de trabajo y todos sus enseres. Jacob hacía ataúdes buenos y resistentes. Para campesinos y pequeños burgueses los hacía de su propia estatura, y nunca se equivocaba, pues no había nadie más alto ni más fornido que él en ninguna parte, ni siquiera en la cárcel, aunque ya tenía 70 años. Para los señores y las mujeres los hacía a medida, y para eso usaba una regla de hierro. Aceptaba de muy mala gana los encargos de ataúdes infantiles. Los hacía directamente sin tomar medidas, con desprecio, y cada vez que recibía el dinero por su trabajo decía: "A decir verdad, no me gusta ocuparme de tonterías". Además de su oficio, le daba algún pequeño ingreso interpretar el violín. En las bodas del pueblo solía tocar una orquesta de judíos dirigida por el ojalatero Moisés Ilich Sajkes, que se quedaba con más de la mitad de las ganancias. Como Yakov tocaba muy bien el violín, sobre todo canciones rusas, Sajkes a veces lo invitaba a la orquesta y le pagaba 50 kopecks al día, sin contar los regalos de los invitados. Cuando Bronce se sentaba en la orquesta, lo primero que le ocurría era que se le cubría de sudor la cara y se le ponía amoratada. Hacía calor, olía a ajo hasta ahogar. El violín chillaba. A la derecha le gruñía el contrabajo en el oído. A la izquierda lloraba la flauta, tocada por un judío pelirrojo y flaco, con toda una red de venitas rojas y azules en la cara, que llevaba el apellido del célebre millonario Rothschild. Y aquel maldito judío se las arreglaba para tocar incluso lo más alegre de un modo lastimero. Sin ninguna razón visible, Jacob fue sintiendo poco a poco odio y desprecio por los judíos, y en especial por Rothschild. Empezó a buscarle pleito, a insultarlo con palabras infames, y una vez incluso quiso pegarle. Rothschild se ofendió y dijo mirándolo con ferocidad: si no lo respetara por su talento, hacía tiempo que lo habría hecho salir volando por la ventana. Después se echó a llorar. Por eso a Bronce no lo invitaban a la orquesta con frecuencia, sino en caso de extrema necesidad, cuando faltaba alguno de los judíos. Yakov nunca estaba de buen humor porque constantemente tenía que soportar pérdidas terribles. Por ejemplo, los domingos y los días de fiesta era pecado trabajar. El lunes era día de mala suerte. Y así a lo largo del año se juntaban unos 200 días en que uno se veía obligado a quedarse de brazos cruzados. Y eso era una pérdida. Si alguien del pueblo celebraba una boda sin música o sin sajques, no invitaba a Jacob. Eso también era una pérdida. El inspector de policía llevaba 2 años enfermo y se iba consumiendo. Y Jacob esperaba con impaciencia que muriera. Pero el inspector se fue a la capital de provincia a tratarse y se le ocurrió morirse allí. Otra pérdida, por lo menos de 10 rublos, pues habría tenido que hacer un ataúd caro, con brocado. Los pensamientos sobre las pérdidas atormentaban a Jacob, sobre todo por las noches. Ponía el violín a su lado en la cama, y cuando se le metían en la cabeza toda clase de tonterías, tocaba las cuerdas.
El violín emitía un sonido en la oscuridad y él se sentía más tranquilo. El 6 de mayo del año anterior, Marfa cayó enferma de pronto. La vieja respiraba con dificultad, bebía mucha agua y se tambaleaba. Pero aún así, por la mañana encendió ella misma la estufa e incluso fue al pozo. Hacia la tarde, sin embargo, cayó en cama. Jacob pasó todo el día tocando el violín. Cuando oscureció completamente, tomó el cuaderno en que anotaba cada día sus pérdidas, y por aburrimiento se puso a sacar la cuenta del año. Le dio más de 1000 rublos. Aquello lo sacudió tanto que arrojó el ábaco al suelo y se puso a patalear. Luego lo recogió y siguió contando durante largo rato, suspirando honda y penosamente. Tenía la cara amoratada y mojada de sudor. Pensaba que si esos 1000 rublos perdidos se hubieran depositado en el banco, habrían dado al año por lo menos 40 rublos de interés. Eso quería decir que esos 40 rublos también eran una pérdida. En una palabra, mirara hacia donde mirara, no veía más que pérdidas y nada más. ¡Jacob! Llamó Marfa de pronto. ¡Me muero! Él se volvió hacia su mujer. Tenía el rostro rosado por la fiebre, extraordinariamente luminoso y alegre. Bronce, acostumbrado a ver siempre aquella cara pálida, tímida y desdichada, se turbó. Parecía como si de verdad se estuviera muriendo y se alegrara de marcharse por fin para siempre de aquella isba, de los ataúdes, de Jacob. Miraba el techo y movía los labios con una expresión feliz, como si viera a la muerte, su liberadora, y susurrara con ella. Ya amanecía. Por la ventana se veía arder la aurora. Al mirar a la vieja, Jacob recordó. No sabía por qué, que en toda su vida, al parecer, nunca la había acariciado ni compadecido. Nunca se le había ocurrido comprarle un pañuelo o llevarle de alguna boda algo dulce. Y en cambio no había hecho más que gritarle, reprenderla por las pérdidas, lanzarse contra ella con los puños. Era verdad que nunca la había golpeado, pero de todos modos la asustaba, y ella se quedaba paralizada de miedo cada vez. Sí, no la dejaba beber té, porque ya de por sí los gastos eran grandes, y ella solo bebía agua caliente. Entonces comprendió por qué tenía ahora aquel rostro tan extraño y alegre, y sintió espanto. Esperó a que amaneciera. Pidió prestado un caballo al vecino y llevó a Marfa al hospital. Allí había pocos enfermos, de modo que no tuvo que esperar mucho, unas 3 horas. Para su gran satisfacción, aquella vez no atendía el médico que estaba enfermo, sino el practicante Maxim Nikolaich, un viejo de quien todos en el pueblo decían que aunque bebía y se peleaba, entendía más que el doctor. Muy buenos días, dijo Jacob conduciendo a la vieja a la consulta. Disculpe que lo molestemos, Maxim Nikolaich, con nuestras pequeñeces. Aquí, como ves, se me ha enfermado mi objeto. La compañera de la vida, como suele decirse, disculpe la expresión. Frunciendo las grises cejas y acariciándose las patillas, el practicante empezó a examinar a la vieja. Ella estaba sentada en un taburete, encorvada, flaca, nariguda, con la boca abierta, y de perfil parecía un pájaro que tiene sed. Sí, así es, dijo lentamente el practicante y suspiró. Influenza y quizá fiebre. Ahora anda el tifus por el pueblo. ¿Qué se le va a hacer? La vieja ha vivido lo suyo, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene? 70 - 1, Maxim Nikolaich. Pues eso, ha vivido lo suyo. Ya es hora. Eso, por supuesto, lo ha observado usted con toda justicia, Maxim Nikolaich, dijo Jacob sonriendo por cortesía. Y le agradecemos mucho su amabilidad.
pero permítame decirle que hasta el más pequeño insecto quiere vivir. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo el practicante en un tono como si de él dependiera que la vieja viviera o muriera. Bueno, querido, le pondrás una compresa fría en la cabeza y le darás estos polvos 2 veces al día. Y con esto, adiós. Bonjour. Por la expresión de su cara, Jacob comprendió que el asunto iba mal y que ya no habría polvos que ayudaran. Le quedó claro que Marfa moriría pronto, hoy o mañana. Empujó ligeramente al practicante por debajo del codo, le guiñó un ojo y dijo en voz baja: «Habría que ponerle ventosas, Maxim Nikolaich». «No, no hay tiempo, querido. Toma a tu vieja y vete con Dios. Adiós». «Hágame esa caridad», suplicó Jacob. «Usted mismo sabe que si le doliera, digamos el vientre o alguna entraña, entonces sí, polvos y gotas. Pero lo que ella tiene es un resfrío. Y para un resfrío, lo primero es hacer correr la sangre, Maxim Nikolaich». Pero el practicante ya había llamado al enfermo siguiente, y a la consulta entraba una mujer con un niño. «Vete, vete», dijo a Jacob frunciendo el ceño. «No dramatices. Entonces póngale por lo menos sanguijuelas. Haré que rece a Dios por usted eternamente». El practicante se enfureció y gritó: «Sigue hablando y verás, pedazo de bruto». Jacob también se enfureció y se puso completamente amoratado, pero no dijo una palabra. Tomó a Marfa del brazo y la sacó de la consulta. Solo cuando ya estaban sentados en la carreta, miró severa y burlonamente hacia el hospital y dijo: «Bonitos artistas han puesto aquí. A un rico seguro que le habría puesto ventosas, pero para un pobre hasta una sanguijuela le escatimó. Herodes». Cuando llegaron a casa, Marfa entró en la isba y permaneció unos 10 minutos de pie, agarrada a la estufa. Le parecía que si se acostaba, Jacob hablaría de las pérdidas y la retaría por estar siempre echada y no querer trabajar. Jacob la miraba con fastidio y recordaba que al día siguiente era San Juan Evangelista, al otro San Nicolás Milagrero, después domingo y luego lunes, día de mala suerte. Durante 4 jornadas no podría trabajar, y seguramente Marfa moriría en alguna de ellas. Por lo tanto, había que hacer el ataúd ese mismo día. Tomó su regla de hierro, se acercó a la vieja y le tomó las medidas. Después ella se acostó y él se santiguó y comenzó a hacer el ataúd. Cuando terminó el trabajo, Bronce se puso los anteojos y escribió en su cuaderno: «Ataúd para Marfa Ivanova, 2 rublos 40 copecks». Y suspiró. La vieja permaneció todo el tiempo acostada en silencio, con los ojos cerrados. Pero por la noche, cuando oscureció, llamó de pronto al viejo. «¿Te acuerdas, Jacob?», preguntó mirándolo con alegría. «¿Te acuerdas de que hace 50 años Dios nos dio una niñita de cabellos rubios? Tú y yo nos sentábamos entonces junto al río y cantábamos bajo el sauce». Y sonriendo amargamente añadió: «Se murió la niña». Jacob hizo un esfuerzo de memoria, pero no pudo recordar ni a la niña ni el sauce. «Te lo estás imaginando», dijo. Vino el sacerdote, le dio la comunión y la extrema unción. Luego Marfa empezó a murmurar algo incomprensible, y hacia la mañana murió. Las viejas vecinas la lavaron, la vistieron y la pusieron en el ataúd. Para no pagar de más al sacristán, Jacob leyó él mismo el salterio, y por la sepultura no le cobraron nada, pues el guardián del cementerio era su compadre. 4 campesinos llevaron el ataúd hasta el cementerio, no por dinero, sino por respeto. Detrás del ataúd iban viejas, mendigos y 2 locos de Dios.
La gente que pasaba se santiguaba devotamente, y Jacob estaba muy satisfecho de que todo hubiera sido tan honrado, tan decoroso y tan barato, y sin ofensa para nadie. Al despedirse por última vez de Marfa, tocó el ataúd con la mano y pensó, buen trabajo. Pero cuando regresaba del cementerio lo invadió una gran tristeza. Se sentía enfermo, tenía la respiración ardiente y pesada, las piernas débiles, sed, y además le asaltaron toda clase de pensamientos. Recordó de nuevo que en toda su vida nunca había compadecido ni acariciado a Marfa. Los 52 años que habían vivido en la misma isba se habían prolongado mucho, muchísimo. Pero de algún modo había ocurrido que durante todo ese tiempo él no había pensado en ella ni una sola vez. No le había prestado atención, como si hubiera sido un gato o un perro. Y sin embargo, ella encendía todos los días la estufa, cocinaba y horneaba, iba a buscar agua, partía leña, dormía con él en la misma cama, y cuando él volvía borracho de las bodas, ella colgaba siempre el violín en la pared con veneración y lo acostaba. Y todo eso en silencio, con una expresión tímida y cariñosa. Rothschild venía al encuentro de Jacob, sonriendo y haciendo reverencias. «Lo ando buscando, tío», dijo. «Moisés Silich le manda saludos y le ordena que vaya ahora mismo a verlo». Jacob no estaba para eso, tenía ganas de llorar. «Déjame en paz», dijo y siguió andando. «¿Pero cómo va a hacer eso?», se alarmó Rothschild adelantándosele. «Moisés Silich se va a ofender. Dijo que fuera ahora mismo». A Jacob le resultó desagradable que el judío jadeara, parpadeara y tuviera tantas pecas rojizas, y le molestaba mirar su levita verde, con remiendos oscuros y toda su figura frágil y endeble. «¿Por qué te me vienes encima, apestoso ajo?», gritó Jacob. «No me molestes». El judío se enfadó y gritó también. «Pero usted, por favor, no me grite, o lo hago volar por encima de la cerca». «Fuera de mi vista», rugió Jacob, abalanzándose sobre él con los puños. «No se puede vivir con estos sarnosos». Rothschild palideció de miedo. Se agachó y agitó las manos por encima de la cabeza, como protegiéndose de los golpes. Luego saltó y echó a correr con todas sus fuerzas. Al correr daba brincos, agitaba los brazos y se veía cómo le temblaba la espalda larga y flaca. Los muchachos se alegraron de la ocasión y se lanzaron tras él gritando: «¡Judío! ¡Judío!». Los perros también lo persiguieron ladrando. Alguien soltó una carcajada y luego silbó. Los perros ladraron más fuerte y más acompasados. Después, seguramente un perro mordió a Rothschild porque se oyó un grito desesperado y doloroso. Jacob caminó por el descampado. Luego fue hacia las afueras del pueblo sin rumbo. Y los muchachos gritaban: «¡Ahí va Bronce! ¡Ahí va Bronce!». Y ahí estaba el río. Las aves ribereñas revoloteaban chillando. Los patos graznaban. El sol calentaba con fuerza y del agua subía tal resplandor que dolía mirar. Jacob caminó por el sendero de la orilla y vio salir de los baños a una señora gorda y colorada. Pensó de ella: «Mira, una nutria». No lejos de los baños, unos muchachos pescaban cangrejos con carne. Al verlo empezaron a gritarle con malicia: «¡Bronce! ¡Bronce!». Y allí estaba el viejo y ancho sauce, con una enorme cavidad en el tronco y nidos de cuervos en las ramas. Y de pronto, en la memoria de Jacob, apareció viva la criatura de cabellos rubios y el sauce del que había hablado Marfa. Sí, era ese mismo sauce, verde, quieto, triste. ¿Cómo había envejecido? Pobre.
Se sentó debajo de él y empezó a recordar. En la otra orilla, donde ahora había una pradera inundable, en aquel tiempo se alzaba un gran bosque de abedules. Y allí, en aquel monte pelado que se veía en el horizonte, azuleaba entonces un viejo, viejísimo pinar. Por el río navegaban barcazas. Ahora, en cambio, todo era llano y despejado. En la otra orilla no quedaba más que un abedul joven y esbelto como una señorita, y en el río solo había patos y gansos. Y no parecía que por allí hubieran navegado barcazas alguna vez. Parecía incluso que había menos gansos que antes. Jacob cerró los ojos, y en su imaginación enormes bandadas de gansos blancos se cruzaron unas con otras. No comprendía cómo había podido ocurrir que en los últimos 40 o 50 años de su vida no hubiera ido ni una sola vez al río, y si acaso había ido, no le había prestado atención. Después de todo, el río era bueno, no era ninguna pequeñez. Allí se podía haber montado un negocio de pesca y vender pescado a los comerciantes, a los funcionarios y al encargado del buffet de la estación, y luego depositar el dinero en el banco. Se podía haber navegado en bote de finca en finca tocando el violín, y toda clase de gente habría pagado dinero. Se podía haber intentado de nuevo transportar barcazas. Eso era mejor que hacer ataúdes. Por último, se podía haber criado gansos, sacrificarlos y enviarlos a Moscú en invierno. Seguramente solo en Plumón se habrían juntado unos 10 rublos al año. Pero él había dejado pasar todo eso. No había hecho nada. ¡Qué pérdidas! ¡Ah, qué pérdidas! Si hubiera hecho todo junto, pescar, tocar el violín, transportar barcazas y sacrificar gansos, ¡qué capital habría resultado! Pero nada de eso había existido ni siquiera en sueños. La vida había pasado sin provecho, sin ningún placer. Se había perdido en vano, por menos que una pizca de tabaco. Por delante ya no quedaba nada, y si uno miraba hacia atrás, allí no había nada salvo pérdidas, y tan terribles que daban escalofríos. ¿Por qué el ser humano no puede vivir de manera que no haya esas pérdidas y esos daños? Cabe preguntarse, ¿para qué talaron el bosque de abedules y el pinar? ¿Para qué está abandonado inútilmente el descampado? ¿Por qué la gente hace siempre precisamente lo que no debe? ¿Por qué Jacob se había pasado la vida insultando, gruñendo, lanzándose con los puños, ofendiendo a su mujer? Y cabe preguntarse, ¿para qué había asustado e insultado hacía un rato al judío? ¿Por qué en general la gente se estorba la vida unos con otros? ¿Cuántas pérdidas se siguen de eso? ¡Qué pérdidas tan terribles! Si no hubiera odio ni maldad, las personas obtendrían unas de otras un beneficio enorme. Por la tarde y por la noche se le aparecieron la criatura, el sauce, los peces, los gansos sacrificados, Marfa de perfil como un pájaro que tiene sed, el rostro pálido y lastimoso de Rothschild, y unas caras monstruosas avanzaban desde todas partes y murmuraban sobre las pérdidas. Se revolvían de un lado a otro, y unas 5 veces se levantó de la cama para tocar el violín. Por la mañana se levantó a duras penas y fue al hospital. El mismo Maxim Nikolaich le ordenó ponerse una compresa fría en la cabeza, le dio polvos, y por la expresión de su cara y por su tono, Jacob comprendió que el asunto iba mal, y que ya no habría polvos que ayudaran. Luego, mientras volvía a casa, razonaba que de la muerte solo saldría provecho. No había que comer ni beber, ni pagar impuestos, ni ofender a la gente. Y como el hombre permanece en la tumba, no un año, sino cientos, miles de años, al hacer la cuenta el beneficio resulta enorme. De la vida, para el hombre solo había pérdida. De la muerte, beneficio.
Ese razonamiento era, por supuesto, justo, pero aún así resultaba ofensivo y amargo. ¿Por qué en el mundo había un orden tan extraño, según el cual la vida que se le concede al hombre una sola vez transcurre sin provecho? No le daba pena morir, pero en cuanto vio el violín en casa, se le encogió el corazón y sintió lástima. No podía llevarse el violín consigo a la tumba, y ahora quedaría huérfano. Le ocurriría lo mismo que al bosque de abedules y al pinar. Todo en este mundo se perdía y seguía perdiéndose. Jacob salió de la isba y se sentó en el umbral, apretando el violín contra el pecho. Pensando en su vida perdida y malgastada, empezó a tocar, sin saber él mismo qué, pero salió algo lastimero y conmovedor, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Y cuanto más intensamente pensaba, más triste cantaba el violín. El pestillo chirrió una o dos veces, y Rothschild apareció en el portón. Cruzó con decisión la mitad del patio. Pero al ver a Jacob, se detuvo de pronto, se encogió todo y, seguramente por miedo, empezó a agitar las manos como si quisiera indicar la hora con los dedos. «Acércate, no pasa nada», dijo Jacob con suavidad, llamándolo con la mano. «Acércate». Mirándolo con desconfianza y miedo, Rothschild empezó a acercarse y se detuvo a un par de metros de distancia. «Hágame la caridad, no me pegue», dijo agachándose. «Moisés Silich me mandó otra vez. No tengas miedo», me dice, «vuelve donde Jacob y dile, me dice que sin él no podemos de ninguna manera. El miércoles hay boda. Sí, el señor Shapovalov casa a su hija con un buen hombre, y la boda será rica», añadió el judío entornando un ojo. «No puedo», dijo Jacob respirando con dificultad. «Estoy enfermo, hermano». Y volvió a tocar, y las lágrimas le saltaron de los ojos sobre el violín. Rothschild escuchaba atentamente, puesto de lado y con los brazos cruzados sobre el pecho. La expresión asustada y perpleja de su rostro se transformó poco a poco en una triste y sufriente. Volvió los ojos hacia arriba como si experimentara un éxtasis doloroso, y dijo: «¡Bah!», y las lágrimas le corrieron lentamente por las mejillas y gotearon sobre la levita verde. Después Jacob pasó todo el día acostado y angustiado. Cuando por la noche el sacerdote, al confesarlo, le preguntó si recordaba algún pecado especial, él, esforzando su memoria debilitada, volvió a recordar el rostro desdichado de Marfa y el grito desesperado del judío al que había mordido el perro, y dijo casi en un susurro: «Entreguen el violín a Rothschild». «¿Está bien?», respondió el sacerdote. «Y ahora en el pueblo todos preguntan de dónde tiene Rothschild un violín tan bueno. ¿Lo compró, lo robó o quizás se lo empeñaron? Hace tiempo que abandonó la flauta y ahora toca solo el violín. Bajo su arco brotan los mismos sonidos lastimeros que antes salían de la flauta. Pero cuando intenta repetir lo que Jacob tocó sentado en el umbral, le sale algo tan sombrío y doloroso que los oyentes lloran. Y él mismo al final alza los ojos y dice: «Bach». Y esa nueva canción ha gustado tanto en el pueblo que comerciantes y funcionarios se pelean por invitar a Rothschild y lo hacen tocarla 10 veces.